Durante el siglo XVII ocurrieron hechos que llevaron a la monarquía parlamentaria. En 1641, Inglaterra se vio sumergida en una inestabilidad política. El Parlamento se había cansado del poderío del rey Carlos I y comenzó a buscar limitar el poder absoluto del rey y generar una división de la autoridad. El Parlamento necesitaba una nueva justificación para esto y se volcó en la idea de la soberanía popular. Esta significaba que, aunque Dios seguía siendo la fuente última de toda autoridad gubernamental, Él lo hacía a través del pueblo, y al hacerlo lo colocaba por encima de sus gobernantes. Esto significó un gran cambio. El deber hacia Dios cedió al paso de los derechos de los hombres. Uno de los principales sucesos que llevaron a cabo la monarquía parlamentaria fue la guerra civil que se creó a partir de la tensión generada entre el Parlamento y el rey entre 1642 y 1648 entre Carlos I y el Parlamento. En esta guerra se enfrentaron los Roundheads y el ejército contra los Levelers, quienes fueron un grupo radical de antiguos siervos que ya no estaban sujetos bajo el señor feudal. Se cuestionan los modos en que se ejercían los cargos en el Parlamento. En 1649, el Parlamento Largo ya había juzgado, condenado y decapitado al rey, y había abolido tanto a la monarquía como a la Cámara de los Lores. El gobierno en Inglaterra llegó a su fin en 1659, cuando lo que quedaba del Parlamento Largo, disuelto en 1653, se reunió en Westminster. En 1660, en menos de un mes del reconstruido cuerpo, finalmente se disolvió a sí mismo para dejar lugar a un nuevo parlamento al estilo antiguo. Aunque fue llamado convención porque no había sido convocado por un rey, los miembros demostraron rápidamente su convicción de que un parlamento restaurado requería un rey restaurado. 2 semanas después de reunirse, hicieron proclamar a Carlos II en Londres. El Parlamento y el país se dividieron por primera vez en Whigs, que apoyaban la exclusión, y Tories, cuyo miedo a alterar la Constitución interfiriendo en la sucesión superaba su miedo a un rey papista. Fueron los Whigs, en sus esfuerzos por alterar la sucesión, los que revivieron la soberanía del pueblo. Los Whigs temían que por Jacobo o cualquier otro soberano católico, una vez en el trono y apoyado por fuerzas siniestras dentro y fuera del país, eliminara todas las barreras constitucionales contra el catolicismo y el gobierno arbitrario que iba con él. El tipo de soberanía popular de los Whigs hacía hincapié en la adhesión a la antigua constitución del rey, Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes. Negaron vigorosamente la afirmación Tory de que la autoridad legislativa derivaba únicamente del rey y reafirmaron el reclamo de principios de la década de 1640 de que el poder del Parlamento, otorgado directamente por el pueblo, estaba coordinado y otorgado al mismo tiempo al rey. Desafortunadamente para Jacobo, el conde de Danby, en busca de la aprobación popular, había arreglado el matrimonio de María, la hija de Jacobo, con Guillermo de Orange. María no compartía el entusiasmo de su padre por Roma y, en ausencia de un hermano varón, era la primera en línea en la sucesión al trono inglés. El 10 de junio de 1688 perdió ese lugar cuando Jacobo, además de todos sus otros pecados, se convirtió en padre de otro vástago, un varón. Los buenos protestantes no querían creer aquello lo que había sucedido, y con el acuerdo de Guillermo hicieron correr la historia de que en realidad no había ocurrido, que el niño había sido introducido a escondidas al lecho de la reina. El 10 de octubre, Guillermo, con la asistencia de un gran número de importantes políticos ingleses, dio a conocer una declaración en la que se detallaban las muchas violaciones del rey a la ley inglesa y al derecho constitucional, y a la sospecha generalizada de que su supuesto nuevo heredero no había sido dado a luz por la reina. Guillermo convocó un parlamento. Este era, en efecto, un ultimátum, hecho público antes del desembarco de Guillermo con el ejército para llevarlo a cabo. El ejército no tuvo que dar un solo golpe. Para el final de año, Jacobo había huido a Francia y una reunión de ex miembros del Parlamento le había pedido a Guillermo que asumiera la administración temporaria del gobierno y que convocara una convención para hacer todo ello una situación permanente. Cuando la convención, votada debidamente a la vieja manera de los parlamentos, se reunió el 22 de enero y se puso a trabajar, estaban de acuerdo en una cosa, que a Jacobo, conservara o no un título de rey, no se le debía permitir regresar a Inglaterra, por lo menos en el futuro inmediato. En el primer día de sesión, sin demasiado debate, votaron una masiva de agradecimiento a Guillermo por haberlos liberado del papismo y pidieron que continuara la administración del gobierno hasta que hagamos una solicitud adicional. Terminaba ofreciéndole el trono a Guillermo para toda su vida.